Capítulo 3. El pensamiento antes que el arte. El arte del pensamiento, como el arte de correr o el arte del gesto significativo del actor, es un intento de mejorar mediante el esfuerzo consciente una forma ya existente de comportamiento humano. Los hombres corrieron durante incontables generaciones antes de que inventaran o transmitieran los pocos recursos que constituyen el arte de correr, tal y como lo enseñan los entrenadores profesionales de atletismo. Revelaron sus sentimientos mediante muchos gestos antes de que existieran las escuelas de arte dramático y pensaron durante miles de años antes de que tuvieran un nombre para el pensamiento. En todos estos casos, por lo tanto, las reglas del arte deben basarse en más en el conocimiento que podemos obtener del comportamiento que el arte debe modificar. No entendí eso. A veces ese comportamiento es completamente natural. El maestro, por ejemplo, de correr o de ejercicios respiratorios, parte de un comportamiento dirigido principalmente por el sistema nervioso simpático y que apenas contiene elementos adquiridos. Pero cuando se trata de la cooperación del sistema nervioso superior, es, en las condiciones de la civilización moderna, casi imposible observar un caso de comportamiento humano que sea enteramente libre y extremadamente difícil observar un caso que esté incluso aproximadamente libre de elementos adquiridos. De hecho, muchas de las tendencias innatas del sistema nervioso superior, como la tendencia a hablar, representan más bien un poder y una inclinación a aprender a comportarse de una determinada manera, que un instinto directo a comportarse de esa manera. Este aprendizaje puede producirse más bien por imitación semiconsciente que por esfuerzo consciente, y el resultado incluso de un esfuerzo consciente repetido puede ser un hábito que no es fácil de distinguir de una tendencia natural para un observador de su propio comportamiento o el de otras personas. Acá, un actor, por ejemplo, solo con gran dificultad puede formarse una idea de hasta qué punto sus movimientos mientras actúa son naturales y hasta qué punto se deben a modificaciones adquiridas de la naturaleza. A veces puede ayudarse observando los gestos de las personas menos sofisticadas que él. Puede observar el comportamiento de los niños y podía, antes de que el cine hubiera empapado a poblaciones enteras de convenciones teatrales de tercera categoría, bajar al East End de Londres un sábado por la noche y observar el comportamiento comparativamente natural de las personas incultas que estaban bajo la influencia de la rabia o los celos, y algunos de cuyos hábitos sociales adquiridos se habían debilitado temporalmente por el alcohol. O puede tratar de recordar su propio comportamiento en alguna ocasión en que estaba fuera de guardia. O si tiene poderes inusuales de imaginación, introspección e inhibición, puede pararse frente a un espejo tratando de creer que es Otelo o Lear e inhibir todos los elementos adquiridos en los gestos que se derivan de esa creencia. El pensador, cuando trata de observar el pensamiento en su forma más natural, se enfrenta a dificultades aún mayores que el actor que trata de observar el gesto natural. Algunos de los pasos más importantes en el proceso del pensamiento son normalmente inconscientes o semiconscientes, y nuestro pensamiento inconsciente o semiconsciente incluso si logramos observarlos, no es necesariamente natural. El tema, de nuevo, incluso de nuestro pensamiento menos consciente, se deriva principalmente de la experiencia pasada y está profundamente influenciado por los hábitos intelectuales y emocionales. Ya va. El estudiante, por tanto, del arte del pensamiento, tiene que elegir un punto más o menos arbitrario a partir del cual asumirá el esfuerzo consciente del arte para comenzar. Yo mismo en y en los siguientes 6 capítulos de mi libro, supondré que me dirijo a adultos jóvenes que ya han aprendido en casa o en la escuela a hablar, leer, atender y memorizar, pero que, aunque de hecho alcanzan constantemente nuevas ideas utilizando sus cerebros, nunca han intentado todavía adquirir o aplicar un arte consciente del pensamiento. Propondré hasta los 3 últimos capítulos del libro el problema de ese entrenamiento preliminar del arte de pensar que pueden dar los maestros y otros niños y adolescentes.
Los jóvenes adultos a los que me imagino dirigiéndome, a pesar de las diferencias de su experiencia adquirida, se parecerán en que el elemento esencial de su pensamiento inventivo es el proceso por el cual, como ya he dicho, un acontecimiento psicológico llama al otro en la central telefónica del cerebro superior. Es este proceso de asociación lo que su arte intentará mejorar y lo que primero deben intentar observar y comprender. El proceso de asociación se ha observado introspectivamente mediante dos métodos. El observador ha recordado la secuencia de asociación después de que se produjera o la han observado mientras se producía. El primer método es con mucho el más fácil y hasta nuestros días se ha utilizado casi exclusivamente. Aristóteles, de hecho, en la primera discusión registrada sobre el proceso de asociación, trata la asociación como una sección del problema de la memoria. Se pregunta por qué el recuerdo de una experiencia evoca el recuerdo de otra. Porque dice, las experiencias se suceden habitualmente una tras otra, y así cuando una persona desea recordar, se esforzará por encontrar alguna experiencia inicial a la que haya sucedido la experiencia en cuestión. Concluye que las experiencias se llaman unas a otras, a veces porque se sucedieron en el tiempo, a veces porque las experiencias eran similares o contiguas en lugar, o estaban conectadas lógicamente como están los pasos de una demostración matemática. La descripción más conocida en el tren de asociación, tal como se ve en la memoria, es el que da Hobbes en un pasaje clásico de su Leviatán, capítulo 3, escrito en 1650. El pasaje forma parte de una discusión sobre el tipo de pensamiento que Hobbes denomina tren de pensamientos o discurso mental, sin guía, sin diseño e inconstante. Y sin embargo, dice, en este salvaje ir y venir de la mente, un hombre puede a veces percibir el camino de la misma y el camino de la misma y la dependencia de un pensamiento a otro. Por ejemplo, en un discurso sobre nuestra actual guerra civil, ¿qué podría parecer más impertinente que preguntar cómo se hizo? ¿Cuál era el valor de un penique romano? Sin embargo, para mí la coherencia era bastante evidente, porque el pensamiento de la guerra introdujo el pensamiento de la entrega del rey a sus enemigos. El pensamiento de eso trajo el pensamiento de la entrega de Cristo, y eso de nuevo el pensamiento de los 30 peniques, que era el precio por esa traición. Y de ahí siguió fácilmente esa pregunta maliciosa, y todo esto es un momento de tiempo, porque el pensamiento es rápido. Momento de tiempo. Todo esto en un momento que es un momento de tiempo según Wallace. En su explicación de la conexión entre eslabón y eslabón, eh, en tal tren, Hobbes es aquí menos completo que Aristóteles y se limita a la sucesión en el tiempo, en la imaginación de cualquier cosa. Dice, no hay certeza de lo que vamos a imaginar a continuación, solo esto es seguro, será algo que sucedió a lo mismo antes, en un momento u otro. En la imaginación de cualquier cosa dice, no hay certeza de lo que vamos a imaginar a continuación. Solo esto es seguro, será algo que sucedió a lo mismo antes, en un momento u otro. En estos pasajes, ni Aristóteles ni Hobbes distinguen entre la relación entre sí de los acontecimientos psicológicos y la relación entre sí de los hechos externos que dan lugar a los acontecimientos psicológicos. La semejanza entre la traición de Judas y la traición de los líderes escoceses parecía una explicación suficiente de la llamada de uno por el otro, sin preguntarse por qué la mente del hablante estaba interesada, incluso durante el pensamiento no guiado, en ese tipo de semejanza. Esta simplificación excesiva del problema se vio facilitada por el hecho de que ni Aristóteles ni Hobbes reconocían la existencia de causas psicológicas que no fueran conscientes. Y la simplificación excesiva aumentó cuando, después de la publicación del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke en 1690, los psicólogos llegaron a utilizar el término la asociación de ideas
para todo el proceso de asociación y a definir las ideas como copias en la memoria consciente de acontecimientos. El propio Hobbes, sin embargo, se dio cuenta de que el camino de la asociación podría en algunos casos estar dirigido no solo por la conexión externa entre los hechos recordados, sino también por el impulso de la pasión del propio pensador. Estos casos los clasificó como pensamiento regulado, porque la impresión, dice en el mismo capítulo, hecha por cosas que deseamos o tememos, es fuerte y permanente, y si cesa en un tiempo de rápido retorno, o si cesa en un tiempo de rápido retorno. Tan fuerte es a veces que impide y rompe nuestro sueño. Del deseo surge el pensamiento de algunos medios que hemos visto producir lo que deseamos, y del pensamiento de eso, el pensamiento de medios para ese medio. Guará, qué complicado, esto no entiendo. Bueno, se acaba de inundar mi estudio con el palo de agua. Bueno, yo sigo aquí sentada leyendo porque todavía no he culminado, no he terminado de llover. Cuando termine de llover me paro a secar. Guará, no entiendo. Del deseo surge el pensamiento de algunos medios que hemos visto producir lo que deseamos. Y del pensamiento de eso, el pensamiento de medios para ese medio. Yo creo que es la traducción que hace difícil comprender esto. Y así continuamente, hasta que llegamos a algún principio dentro de nuestro poder, dentro de nuestro propio poder. Y porque el fin, por la grandeza de la impresión, viene a menudo a la mente, en el caso de que nuestros pensamientos comiencen a vagar, son rápidamente reducidos de nuevo al camino. Y como señalé en el capítulo 1, muchos psicólogos modernos han tendido a simplificar el problema de otra manera, tratando la clase especial de Hobbes como universal y declarando que el impulso mecánico de alguno de una lista de instintos es invariablemente necesario antes de que pueda establecerse la conexión entre un eslabón de asociación y otro. El segundo método de observación, en el que el observador observa el proceso de asociación mientras está en marcha, en lugar de recordarlo y explicarlo cuando ya ha pasado, es mucho más difícil, pero es mucho más probable, si el observador puede evitar distorsionar sus observaciones con teorías sobre sus causas, que conduzca a una concepción excesivamente simplificada del proceso de asociación entre sí. Dentro de 50 años, los estudiantes tendrán ante sí un amplio suministro de este tipo de observación, pero por el momento el suministro que he podido descubrir es curiosamente pequeño. Los trenes de asociación experimentales que se inician y observan deliberadamente en los laboratorios psicológicos tienen un alcance limitado y a menudo están distorsionados por condiciones antinaturales de su formación. Y las observaciones clínicas registradas por los psicoanalistas profesionales me parece que pierden la mayor parte de su valor probatorio debido a la influencia de la sugestión del psicoanalista sobre sus pacientes y a su propia determinación consciente o subconsciente de defender contra las críticas externas los dogmas de su profesión. La más útil, desde el punto de vista del aspirante pensador, de las modernas pruebas introspectivas sobre el proceso natural de asociación que he encontrado es la contenida en la obra del doctor J. Barendock, Psychology of Daydreams, escrita por él mismo en inglés y publicada en 1921. Para el doctor Barendock, que estaba adscrito como intérprete antes de la guerra, fue profesor de psicología pedagógica. Durante la guerra se entrenó a sí mismo para observar, noche tras noche, los acontecimientos preconscientes de su mente que precedían inmediatamente el sueño y que no eran iniciados ni controlados por ningún esfuerzo consciente de la voluntad. Era capaz tanto de observar estos trenes de pensamiento que él llama los sueños diurnos, sin permitir que se vieran influidos por el hecho de que estaban siendo observados, como de despertar a sí mismo en el momento adecuado, mediante un gran esfuerzo a la conciencia completa y registrar sus observaciones. Sus ensoñaciones tratan principalmente de las esperanzas, los temores y las molestias de la vida en el campo, y las expone con un valor y un candor
que obligan a admitir a cualquiera que haya intentado, como yo, hacer lo mismo y que en parte por falta de valor, de igual valor, haya fracasado. La primera observación de Barendock fue que en la mayoría de nuestros sueños diurnos se producen subidas y bajadas, o subidas sucesivas a la superficie y hundimientos en el inconsciente. Un sueño diurno, dice, puede durar un tiempo considerable y durante ese tiempo varios de estos ascensos y descensos de la conciencia pueden tener lugar antes de que el proceso se interrumpa por el sueño o por un retorno a la conciencia completa. Ensoñaciones. Ajá. Gastón Bachelard habla también de ensoñaciones. Da una descripción escrita inmediatamente después de su conclusión de un sueño diurno que duró 55 minutos y en el que en 6 ocasiones diferentes la asociación se había elevado cerca de la conciencia. Barendock analiza cuidadosamente algunos de sus sueños diurnos más largos, o como a veces los llama en lenguaje freudiano, fantasías. Las más interesantes para nuestro propósito pertenecían al tipo que a menudo se denomina ensayo y error mental, es decir, formaban parte de un intento mental automático de resolver una dificultad imaginando soluciones sucesivas. Y así como el proceso de ensayo y error muscular llega a su conclusión cuando uno de una serie de movimientos tiene éxito, así el proceso de ensayo y error mental encontró en el caso de Barendock su conclusión normal en el reconocimiento mental de que la solución pensada tendría éxito si se intentaba. Al pensar en este reconocimiento me doy cuenta de que tiendo a utilizar la palabra clic en el sentido del argot común entre los escolares y soldados ingleses. Este término se extendió durante la guerra, cuando cada joven soldado estaba siendo entrenado para utilizar, mediante un proceso que contenía un gran elemento de ensayo de error muscular, una serie de máquinas desde cerraduras de rifle en adelante. El clic era el sonido que emitía la máquina cuando se realizaba con éxito el movimiento, y el verbo hacer clic significaba, por ejemplo, tener éxito en asuntos como obtener mediante ingenio verbal un permiso irregular de una semana. En su origen, la sensación de clic debió deberse al hecho de que un tren de asociación preconsciente o inconsciente había conducido a un punto que revelaba la necesidad de acción y por lo tanto la necesidad de plena conciencia. Es lo mismo que el choque extremadamente doloroso que se produce cuando una cadena casual de asociaciones nos revela de repente que estamos a punto de tener un compromiso importante, que estamos a punto de perder un compromiso importante. El sentimiento de sí varía, el sentimiento en sí varía desde la alegría o el horror hasta un leve reconocimiento de que la búsqueda ha terminado. Pero el proceso de asociación puede conducir no solo al reconocimiento de que una solución imaginaria de la situación dará lugar a una acción exitosa, sino también a una serie de reconocimientos precedentes de que otras soluciones imaginarias no tendrán éxito. Barendock, por lo tanto, habla de la forma de diálogo de secciones de sus sueños diurnos en los que sucesivas soluciones propuestas se presentan y eran respondidas por sucesivas objeciones hasta que aparecía alguna solución con la que no se sugería ninguna objeción válida. Una cadena de pensamiento preconsciente, dice. Su argumento muestra que se refiere a una cadena de pensamiento preconsciente comparativamente cercana a la plena conciencia. Es una sucesión, dime negra. Es una sucesión de hipótesis y dúplicas, de preguntas y respuestas, ocasionalmente interrumpida por alucinaciones de la memoria. Hace un largo y divertido análisis de un sueño diurno en el que su mente preconsciente intentaba hacer frente a la situación creada por el hecho de que quería castigar a un ordenanza impertinente.
El ordenanza estaba adscrito a un hospital de campaña belga, del que era matrona una formidable Lady B, y donde el médico jefe estaba prácticamente a su merced. Barendorf ya había denunciado al camillero a su propio oficial superior, el comandante H, pero el camillero le había amenazado con la venganza de Lady B. Barendorf imagina sucesivamente expedientes tales como escribir a Lady B antes de que ella pueda oír la historia de la ordenanza, dar peso a su carta que empieza a redactar, acompañándola de su tarjeta de visita con su estatus profesional civil indicado en ella, y conseguir que un capitán belga amigo envíe la carta a Lady B por su cabo. Algunos de estos expedientes fueron mentalmente aceptados y otros rechazados, hasta que Barendorf se acordó, a raíz de una imagen visual detallada, la confortable habitación donde solía sentarse Lady B, que tenía un teléfono, y finalmente accedió a llamar al propio mayor H, antes de que Lady B le telefoneara su versión de la historia. A lo largo de su libro, Barendorf indica ciertas correlaciones entre el ascenso y descenso de la conciencia y el ascenso y descenso de otros elementos en el proceso de asociación. Una de estas correlaciones recordará a los lectores ingleses la descripción de la caída de la ensoñación diurna a la ensoñación del sueño al principio de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. A medida que el nivel de conciencia se hundía, descubrió que el poder crítico que el ser humano civilizado adquiere por la educación y la experiencia se hundía con él. Los pasos de un eslabón a otro en la asociación a menudo se volvían tales que en su estado de plena vigilia habría reconocido inmediatamente como absurdos, y sus objeciones a ellos podían ser igualmente absurdas. Describe, por ejemplo, una fantasía de bombardeo, en la que su mente supuso que después de perder las dos piernas se vería obligado a continuar su servicio militar, y una fantasía de pulga, en la que se le ocurrió utilizar un rodillo de jardín para matar una pulga en las grietas del suelo de su habitación. Freud también ha demostrado, aunque con gran exageración, que a medida que la conciencia se hunde en el sueño, los eslabones de la cadena de asociaciones pueden volverse más instintivos y animales, y las tendencias vagas y generalizadas de los escritores de su escuela, llaman sexo o líbido, pueden aparecer de formas simbólicas. Una correlación similar, por lo tanto, tiene lugar, según Barendorf, entre el aumento de la conciencia y el aumento de la racionalidad. Los movimientos ascendentes tienen como consecuencia la introducción de las concatenaciones de elementos propios del pensamiento consciente, a saber, elementos de la actividad crítica del pensamiento. Creo que Barendorf tiene menos éxito a la hora de indicar otras correlaciones entre el descenso y el ascenso de la conciencia y de los elementos del proceso de asociación. Sostiene, por ejemplo, que la disminución y el aumento de la conciencia van acompañados de una disminución o aumento en el uso de palabras y de un correspondiente aumento o disminución en el uso de imágenes visuales. En un extremo de la serie, mi preconciencia piensa en palabras con unas pocas ilustraciones visuales distribuidas al azar. En el otro extremo, esta ideación parece proceder por medio de imágenes pictóricas con expresiones verbales ocasionales. En un pasaje en el que habla de su mente en su estado menos consciente como su segundo yo, dice que este segundo yo opera claramente por medio de imágenes ópticas, y tengo razones para pensar que la mayoría de las personas comparten esta peculiaridad conmigo. De los hechos, sin embargo, en cuanto a la interrelación de las imágenes verbales y visuales con el aumento y la disminución de la conciencia, me parecen, incluso en la propia evidencia de Barendorf, mucho más complicados. En los sueños reales y en las formas más profundas de la preconciencia, a menudo usamos palabras que, si las recordamos más tarde, pertenecen al tipo que los psicólogos llaman glosolalia, y que pueden ser menos racionales que las imágenes oníricas más absurdas.
En una etapa de la conciencia muy por debajo de la racionalidad, pueden formarse en nuestras mentes un cascabeleo coherente, pero casi sin sentido de palabras, y parecer perfectamente satisfactorio. El señor Robert Graves, por ejemplo, describe su deleite con un poema onírico consistente en las palabras. Es Enrique VIII, está conduciendo sus ejércitos a Francia. Y una pariente mía se despertó una mañana con la convicción de que había alcanzado la inmortalidad con los versos. Deja allí tu corcel y deja que se alimente de más de lo que se ve. Ay, ya va. Oh. Me voy a sentarme. Oh, estoy incómoda. Allá va, déjame ver si ya terminó de llover. Ya va que me levanté a ver si había terminado de llover y me olvidé dónde iba. Y aunque puede ser cierto que el uso de imágenes visuales y de otro tipo desempeña por término medio un papel más importante en comparación con el uso de las palabras en el pensamiento, no es menos consciente que el más consciente. En el más consciente. Algunos de los pensamientos más plenamente conscientes y más racionales pueden llevarse a cabo enteramente mediante el uso, ay, ¿qué hice? Mediante el uso de imágenes sin palabras, ante el uso de imágenes sin palabras. Un pensador financiero muy hábil y rápido, que se formó como matemático, me dijo que incluso cuando su pensamiento es más consciente y racional, piensa como jugador de ajedrez, en términos de situaciones vistas o sentidas sin palabras. Las imágenes sin palabras de tal situación pueden ser puramente cinéticas, con poco o ningún elemento visual. El corresponsal de ajedrez del Observer escribe en el del gran ajedrez, escribe, ya que por qué me equivoco tanto, estoy muy cansada, escribe que el gran ajedrecista Alekhine dijo que él no ve las piezas en su mente como imágenes, sino como símbolos de fuerza. Eso es lo más cerca que uno puede ponerlo en palabras. Una vez más, al leer a Barendock, siempre hay que recordar que casi toda su evidencia de primera mano se deriva de la introspección durante el proceso de hundirse o levantarse del sueño, y que ese hecho limita la validez de sus conclusiones sobre el pensamiento llevado a cabo en otras condiciones. Dice, por ejemplo, que las cadenas, o sea, a mí me molesta este autor, porque él te da todo un ejemplo y después te dice de por qué está mal el ejemplo que él pone. O sea, no entiendo por qué usas un argumento y después tú mismo vas y lo tumbas. No entiendo. Él halaga todo el tema de de las ensoñaciones de Barendock, pero luego dice, siempre hay que recordar que casi toda su evidencia de primera mano se deriva de la introspección durante el proceso de hundirse y levantarse del sueño, y que ese hecho limita la validez de sus conclusiones sobre el pensamiento llevado a cabo en otras condiciones. O sea, delimítalo desde una vez, de un principio, antes de decir eso. Por favor, delimítalo antes, o sea, esto tú lo dices antes. Dirigiéndonos a tal sitio, Barendock hace este recuento de sus soñaciones, pero no me salgas con eso, o sea, me molesta, porque todo el primer capítulo es quejándote del mecanicismo, y después hablas del hormiguismo, y después en el hormiguismo dices, no, el hormiguismo tampoco, no te creas, o sea, que me molesta. Voy a seguir leyendo porque, bueno, no tengo más, pero no tengo más alternativa, pero cónchale. Dice, por ejemplo, que las cadenas de pensamiento que ocupan nuestras mentes durante nuestras distracciones en la vigilia son totalmente similares a las fantasías que surgen en el estado de somnolencia. Lo ilustra con una descripción del proceso por el que surgen en nuestra mente pensamientos y contrapensamientos que son aceptados y rechazados cuando nos encontramos en un estado de plena conciencia. Si, por ejemplo, uno tiene que redactar y enviar una carta dolorosa, uno piensa en la carta y en su mente ya ha sido compuesta una y otra vez antes de escribirla. Cada argumento que uno puede pensar ha sido presentado y criticado, abandonado o retenido.
hasta que al final de la carta está presente en la mente antes, hasta que al final la carta está presente en la mente antes de ser confiada al papel, ¿cierto? En un libro posterior, Barendock señala que el orador prepara su discurso de la misma manera, mientras su mente está ausente durante una ocupación puramente física, el hombre de negocios reflexiona involuntariamente sobre sus asuntos en el tren o mientras camina hacia la oficina. El periodista tiene su artículo en su mente antes de llegar a su oficina. Yo mismo, sin embargo, creo que aunque el pensamiento menos consciente durante nuestras horas de plena vigilia tiene muchas analogías con el pensamiento menos consciente que se produce mientras el sistema nervioso principal se hunde en el sueño natural o en el trance hipnótico, hay unas diferencias entre los dos procesos que es de gran importancia en las formas más elevadas y difíciles de la creación intelectual. Y el proceso de distracción en la vida de vigilia, cuando el tren de asociación plenamente consciente es interrumpido por una llamada a nuestra atención sobre otro tema, es diferente del proceso en el que Alicia en el País de las Maravillas dejó de pensar en gatos y murciélagos y se hundió en una región en la que parecía bastante natural que un conejo blanco llevara un reloj en el bolsillo en el chaleco. Por último, el estudiante que desea utilizar las pruebas de Barendock como descripción práctica del pensamiento natural debe recordar que Barendock se sintió atraído originalmente por toda la cuestión al leer la interpretación de los sueños de Freud y que, aunque es obviamente un hombre de gran integridad intelectual, y mucho menos propenso a la distorsión involuntaria de sus observaciones introspectivas por la lealtad a su maestro que la mayoría de los seguidores de Freud, incluso él parece sentirse obligado a atribuir cada tren de sucesión a la fuerza impulsora de algún deseo o instinto o afecto. De hecho, utiliza el término pensamiento afectivo como sinónimo de pensamiento preconsciente. Puede hacerlo con menos violencia hacia los hechos, porque los sueños diurnos que describe son casi todos el resultado de una intensa ansiedad, ya sea por su posición en el ejército, su futuro profesional o su intención de volver a casarse. Sin embargo, al analizar concienzudamente sus pensamientos, se ve obligado a emplear la palabra afecto en muchos sentidos diferentes y a veces aparentemente casi en ninguno. En efecto, dice con franqueza que soy muy consciente de que esta misma palabra afecto se ha utilizado en mis diversos argumentos para denotar nociones muy diferentes como deseos, emociones, etc. Del mismo modo, hay que tener cuidado al utilizar la descripción de sus procesos de pensamiento que hace H. Poincaré en el célebre capítulo sobre la invención matemática de ciencia y método. Poincaré se ocupa también del complicado y aún insuficientemente analizado problema de la emoción como fuerza directora frecuente en el proceso de asociación y como acompañamiento aún más frecuente de dicho proceso. Y él también, bajo la influencia de la tendencia general de la teoría psicológica que he llamado el punto de vista mecanicista, simplifica esa relación atribuyendo la dirección de todos los trenes de asociación al impulso de alguna emoción instintiva. Pregunta cuál es la fuerza selectiva, el tamiz que elige la solución aparentemente correcta a un problema matemático y la lleva a la plena conciencia, mientras que refleja la solución aparentemente incorrecta. Responde que la causa es la sensibilité, un término francés extremadamente ambiguo que puede traducirse como sentimiento o simplemente como sensibilidad. Más comúnmente dice, los fenómenos inconscientes privilegiados, aquellos que son capaces de volverse conscientes, son los que directa o indirectamente afectan más profundamente nuestra sensibilidad. Aquí sí vamos a donde yo quiero llegar, porque aquí dice,
Del mismo modo, hay que tener cuidado al utilizar la descripción de sus procesos del pensamiento. Poincaré se ocupa también del complicado y aún insuficiente analizado problema de la emoción como fuerza directora frecuente en el proceso de asociación, como acompañamiento aún más frecuente de dicho proceso. Y él también, bajo la influencia de la tendencia general de la teoría psicológica que he llamado el punto de vista mecanicista, simplifica esa relación atribuyendo la dirección de todos los trenes de asociación al impulso de alguna emoción instintiva, que es con lo que este autor, con lo que Wallace no está de acuerdo. Pero luego viene y dice esto, pregunta cuál es la fuerza selectiva, qué es lo que me ayuda a elegir. El tamiz que elige la solución aparentemente correcta de un problema matemático o de lo que yo voy a hacer o de la pincelada que voy a lanzar o de la mezcla de colores que voy a hacer y la lleva a la plena conciencia, mientras que refleja la solución aparentemente correcta, responde que la causa es la sensibilité, un término francés extremadamente ambiguo que puede traducirse como sentimiento o simplemente como sensibilidad. Puede parecer sorprendente que la sensibilidad se introduzca en relación con las demostraciones matemáticas que al parecer solo puedan interesar al intelecto. Añade que en el caso de sus propios descubrimientos matemáticos, la sensibilidad en cuestión es la que surge del instinto estético. Puede parecer sorprendente que la sensibilidad se introduzca en relación con las demostraciones matemáticas, que al parecer solo pueden interesar al intelecto, pero no si tenemos en cuenta el sentimiento de la belleza matemática, de la armonía de los números y de las formas, de la elegancia geométrica. Se trata de un verdadero sentimiento estético que todos los verdaderos matemáticos reconocen. Las combinaciones útiles son precisamente las más bellas. Ajá. La autoridad de Poincaré, yo no sé si se pronuncia así, pero así lo estoy diciendo. Déjame buscar cómo se pronuncia Poincaré aquí en el traductor de Google. Traductor online Google. A ver, vamos a ver cómo se pronuncia. Ajá, ingresar texto, Poincaré. No sé de dónde es el amigo. Poincaré. 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 Pero este señor es... ¿De dónde es Poincaré? Ya. ¿Dónde está? Él se llama... H. Poincaré. Vamos a ver exactamente cómo se llama y cómo se pronuncia su nombre. H. Poincaré. Henry Poincaré, polímata. Es descrito a menudo como el último universalista capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la disciplina matemática. Ok, Henry Poincaré. Ok, entonces vamos a irnos al traductor a ver cómo se pronuncia. Ajá. Y es de dónde... Ay, cónchale. Él es francés, por supuesto. Henry Poincaré. Henry Poincaré. 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 Ok, francés. Francés, chino, a veces F, francés. Henry Poincaré. Henri Poincaré. Poincaré. Henry Poincaré. Henri Poincaré. No, se escucha. Henri Poincaré. Henri Poincaré. Bueno, así se pronuncia. Henry Poincaré. Ajá, Poincaré. Yo le voy a decir Poincaré.
La autoridad de Poincare basta para asegurar que en su caso la apreciación instintiva de la elegancia desempeñó un papel real en estimular y guiar muchos de sus pensamientos subconscientes y en decidir cuál de las muchas soluciones imaginadas subconscientemente debía producir el clic del éxito consciente. Puede que incluso tenga razón al afirmar que sin un grado bastante alto de este instinto estético, ningún hombre será nunca un gran descubridor matemático. Puede que incluso tenga razón al afirmar que sin un grado bastante alto de este instinto estético, ningún hombre será nunca un gran descubridor matemático. Es muy improbable que el instinto estético fuera por sí solo la fuerza que movía la máquina de su pensamiento. Debía poseer algo de ese espíritu público que es más una condición casi indispensable de toda una vida dedicada al trabajo intelectual, ¿no? Aquí está ya Wallace criticando esa posición. Sobre todo, debía de tener unas ambiciones, lealtades y hábitos de pensamiento y sentimiento. Sobre todo tenía un cerebro que, sin espacio para su propia actividad, habría estado tan inquieto como un halcón salvaje en una jaula. Y cada uno de estos factores debe haber desempeñado su papel en los procesos del pensamiento que tuvo lugar en los distintos niveles de su conciencia. Uno casi teme que si Poincaré hubiera sido amigo de Freud en lugar de ser amigo de Botero, que era amigo de William James, podría haber estado seguro de que la libido era el único y suficiente tamiz de sus pensamientos. Ok, vamos a averiguar quién es Botero y quién es William James. Ya va. Botero. Ya va. Es que es difícil de escribir. Déjame copiar la palabra Botero. Ok, ya copié. Ahora pego. ¿Quién es Botero? Émile Botero, espiritualista. Émile Botero, filósofo francés. Destacado filósofo francés especializado en temas relacionados con la ciencia. Fue miembro de la Academia Francesa y comandante de la Legión de Honor. Y Botero, además, Botero era amigo de William James. Y William James era, vamos a buscar aquí, Botero, William James. Este Botero era francés. William James era psicólogo. Vamos a ver. Psicólogo. William James, filósofo también. Estadounidense, dice que fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, así como fundador de la psicología funcional. Era hermano mayor del escritor Henry James. William James define la psicología como la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones, donde los fenómenos son la experiencia consciente y las condiciones del cerebro. Ok, chévere. Voy a continuar leyendo. Pero aunque la evidencia introspectiva de Barendock como de Poincaré se presenta, en mi opinión, en un marco de teoría excesivamente simplificada, entonces, ¿para qué los tomas como, o sea, Wallace? ¿Para qué los tomas como referencia? Miércoles, pero ¿cómo me molesta? En un marco de teoría excesivamente simplificada, o sea, el más arrecho que eres tú, no hay más nadie.
Es posible, sin embargo, que el estudiante, después de leer sus libros, se forme con la ayuda de su propia introspección una buena concepción práctica de esos procesos naturales del pensamiento, que por muy influidos que estén por la experiencia y el hábito, no están en el momento de pensar controlados voluntariamente por ninguna regla del arte de pensar. Observará en su propia mente trenes automáticos de ideas asociadas. Algunas terminan con una decisión positiva y otra o negativa recordada. Otras se rompen y otras se olvidan de inmediato. Algunos de estos trenes pueden pertenecer al tipo primitivo que ha dado lugar a la concepción mecanicista de la relación del instinto y razón. Es decir, detrás del tren de asociación puede estar el impulso de un instinto fuerte y simple, el amor o el odio o el miedo, impulsando el tren hacia adelante, juzgando sus resultados y llevándolo una y otra vez al mismo punto de partida. O la causa que lo conecta puede ser algún hábito de pensamiento o de nuevo, el cerebro superior puede estar actuando por iniciativa propia o en obediencia a una curiosidad que puede ser solo otro nombre para una actividad cerebral más o menos independiente. Y en cualquier momento, una asociación sin pasión puede llevarle a una conclusión que despierte una pasión vehemente, o un hilo de pensamiento impulsado por la pasión puede desvanecerse en un ensueño sin pasión, parpadeando sobre todos estos procesos como parpadean los reflectores a lo largo de una línea de acantilados. Puede haber un centenar de diferentes sentimientos, conscientes o menos conscientes, alternándose y desvaneciéndose unos en otros. Puede que tenga una vaga conciencia de algún sentimiento latente. Las hormonas descargadas por los oscuros procesos de las glándulas endocrinas pueden impregnarle de una vaga euforia o disforia, euforia o malestar, energía o inercia. Las sensaciones reales y los recuerdos más o menos vívidos de las sensaciones pueden desempeñar su papel, o puede que después sean capaces de recordar repentinos destellos de experiencia emocional casi demasiado momentáneos para describirlos, o sentimientos de inquietud, sorpresa, reconocimiento, diversión o el deleite del artesano por su propia habilidad y éxito.